¿Alguna vez has sentido que necesitas algo? Comida, una serie, el teléfono, sexo, solo para sentirte un poco mejor. No porque lo desees realmente, sino porque necesitas llenar ese momento, ese silencio, esa sensación que no sabes nombrar. A veces no buscas placer porque estés bien, lo buscas porque no sabes qué hacer con lo que sientes. Y aquí está la verdad incómoda. No es el placer lo que persigues, es el silencio momentáneo que deja. Porque la adicción al placer no es falta de control, es un mensaje de algo más profundo que está pidiendo ser escuchado. Y entender esta psicología puede cambiar completamente la forma en que te relacionas contigo mismo. Entonces, ¿qué está pasando realmente dentro de una persona adicta al placer? Empecemos por donde casi nadie empieza, por lo que parece normal. Comes sin hambre. Abres el refrigerador y no sabes qué buscas, pero algo necesitas. Terminas la comida y sientes nada. O peor, culpa. Pero mañana lo vuelves a hacer. Tomas el teléfono sin pensar. Lo desbloqueas automáticamente. Revisas las mismas aplicaciones. Scroll, scroll, scroll. No hay nada nuevo, pero no puedes dejar de buscar. ¿Buscas algo? No. Evitas algo. Te acuestas tarde aunque estés cansado. Una serie más, un video más, un episodio más. No porque te atrape tanto, sino porque acostarte significa quedarte a solas contigo. Y eso se siente peor. Buscas el sexo sin deseo, solo por sentir algo, o por dejar de sentir. No importa si es con alguien o contigo mismo. Lo que importa es que durante unos minutos no tienes que estar presente. ¿Te suena familiar? Tal vez no todo, tal vez solo una parte, pero algo de esto, algo resuena. Y aquí es donde empieza la confusión, porque en apariencia estás buscando placer. Placer es bueno, ¿no? Es natural, es humano. Todos tenemos derecho a disfrutar. Pero entonces, ¿por qué no te sientes mejor? ¿Por qué después del placer no hay alivio, sino vacío? ¿Por qué cada vez necesitas más para sentir menos? Aquí está la verdad que nadie te dice. No estás buscando placer. Estás buscando regulación emocional. Y esa es una diferencia enorme. El placer verdadero es una experiencia. Algo que saboreas. Algo que disfrutas conscientemente. Algo que, cuando termina, deja una sensación de plenitud. Pero lo que estás haciendo no es eso. Es automático, es compulsivo, es urgente. No estás eligiendo disfrutar, estás necesitando escapar. Y tu cerebro aprendió hace mucho tiempo que el placer es la forma más rápida de hacerlo. Porque el placer libera dopamina. Y la dopamina no solo te hace sentir bien, te hace sentir algo. En medio del vacío, en medio del agotamiento, en medio de esa sensación difusa de no estar bien, pero tampoco estar mal. El placer te da un respiro. Un momento en el que no tienes que enfrentar lo que sientes. Un momento en el que no tienes que preguntarte qué está mal. Un momento en el que simplemente te distraes. Pero aquí es donde se pone complejo. Porque tu cerebro no distingue entre bienestar y estimulación. Tú puedes sentir placer sin estar bien. Puedes sentir dopamina sin sentir calma. Puedes sentirte activado sin sentirte pleno. Y cuando usas el placer, no para disfrutar, sino para sobrevivir emocionalmente, estás entrenando a tu cerebro a confundir las dos cosas. Estás enseñándole que sentirse bien significa estar estimulado, que el alivio viene de afuera, que la única forma de regular lo que sientes es consumiendo algo. Y eso es el inicio de la adicción. Pero retrocedamos un momento,
Porque esto no empezó ayer. No empezó cuando abriste esa aplicación por primera vez. No empezó cuando comiste eso que no necesitabas. No empezó cuando buscaste ese video. Empezó mucho antes. Empezó cuando aprendiste que sentir duele. Tal vez fue en tu infancia, tal vez más tarde, pero en algún momento aprendiste que ciertas emociones no son bienvenidas, que la tristeza molesta, que el enojo es peligroso, que la ansiedad debe callarse, que mostrarte vulnerable es arriesgado, y poco a poco, sin darte cuenta, dejaste de tener un espacio seguro para sentir. No porque fueras débil, no porque no supieras manejar tus emociones, sino porque nadie te enseñó a estar con ellas. Nadie te dijo que está bien sentir miedo sin tener que resolverlo de inmediato. Nadie te mostró cómo acompañar la tristeza sin juzgarla. Nadie te sostuvo en tu rabia sin pedirte que la controlaras. Entonces aprendiste lo que todos aprendemos, a sobrevivir emocionalmente. Y el placer es una de las formas más eficaces de hacerlo, porque funciona, rápido, sin esfuerzo, sin tener que enfrentar nada. Comes y por un momento te sientes lleno. Miras tu teléfono y por un momento no estás solo. Tienes sexo y por un momento te sientes vivo. Trabajas sin parar y por un momento tienes propósito. El problema no es el placer. El problema es que se convirtió en tu única herramienta. Y aquí viene lo que la psicología llama habituación. Tu cerebro es increíblemente eficiente. Aprende rápido. Y una de las cosas que aprendió es que si algo funciona una vez, lo repetirá. La primera vez que usaste el placer para evitar algo incómodo, tu cerebro lo registró. Esto funciona. Esto quita el malestar. Y lo hiciste de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que dejó de ser una elección consciente y pasó a ser un patrón automático. Sientes ansiedad, buscas comida. Sientes soledad, buscas tu teléfono. Sientes vacío, buscas estimulación. Pero hay algo más. Con el tiempo, tu sistema de recompensa se adapta. Lo que antes te hacía sentir bien, ahora apenas te alivia. Lo que antes era suficiente, ahora necesitas el doble. No porque seas insaciable, sino porque tu cerebro aumentó el umbral. Es como si tu sistema emocional estuviera gritando cada vez más fuerte, y el placer ya no alcanza para callarlo. Entonces buscas más, más intenso, más rápido, más extremo. Y aún así, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no estás tratando el problema real. El problema no es la falta de placer. El problema es el vacío que estás tratando de llenar con él. Hablemos de ese vacío, porque es fácil pensar que el vacío es la ausencia de algo, que si tuvieras más, si tuvieras esa relación, ese trabajo, ese cuerpo, ese logro, el vacío desaparecería. Pero el vacío no es falta de cosas. El vacío es falta de conexión, conexión contigo mismo, con lo que realmente sientes, con lo que realmente necesitas. Porque cuando pasas años evitando tus emociones, cuando te entrenas para no sentir, cuando aprendes que la única forma de estar bien es estar distraído, te desconectas de tu cuerpo, de tus necesidades reales, de tu verdad interna. Y el placer se convierte en el sustituto, un sustituto del descanso que no te permites, un sustituto de la calma que no sabes crear, un sustituto del amor propio que nunca aprendiste a darte. Porque, ¿cuántas veces has sentido placer, pero no paz? ¿Cuántas veces te has sentido estimulado, pero no satisfecho? ¿Cuántas veces has hecho todo lo que deberías hacer para sentirte bien, y aún así te sientes vacío? Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que el placer ya no funciona, porque no era lo que necesitabas desde el principio. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más incómoda,
porque vivimos en una cultura que glorifica el placer, que te dice que debes disfrutar todo, que debes estar siempre feliz, que debes aprovechar cada momento, que la vida es una sola y hay que vivirla al máximo. Y todo eso suena bien, hasta que te das cuenta de que vivir al máximo se tradujo en nunca parar, nunca aburrirte, nunca estar en silencio, nunca sentir menos que euforia. Y cuando la expectativa es sentirte increíble todo el tiempo, cuando la normalidad emocional se siente como fracaso, el placer deja de ser una experiencia ocasional y se convierte en una exigencia constante. Y ahí es cuando se vuelve adicción, porque ya no buscas placer por elección, lo buscas por obligación, por miedo a lo que pasaría si no lo haces, por miedo a quedarte con lo que realmente sientes, por miedo a descubrir que debajo de toda esa estimulación no hay nada, o peor, que hay algo que has estado evitando durante años. Esto es lo que realmente está pasando cuando alguien es adicto al placer. No es que ame demasiado el placer, es que no puede tolerar el malestar. Y esa intolerancia no es debilidad, es supervivencia. Es lo que haces cuando nunca aprendiste que el malestar no te va a destruir. Es lo que haces cuando nadie te enseñó que puedes sentir algo difícil y seguir estando bien. Es lo que haces cuando tu sistema nervioso está tan agotado que cualquier emoción intensa se siente como una amenaza. Entonces huyes, y el placer es la huida más socialmente aceptable. Nadie te juzga por comer, nadie te cuestiona por estar en tu teléfono, nadie te señala por trabajar demasiado. Al contrario, te felicitan por ser productivo, te envidian por disfrutar la vida, te dicen que te lo mereces, y mientras tanto, por dentro, te estás desmoronando, porque sabes que no es disfrute, sabes que es escape, pero no sabes cómo parar. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que después del placer, siempre vuelves. Vuelves al vacío, vuelves a la ansiedad, vuelves a esa sensación de que algo no está bien, solo que ahora es peor, porque además del malestar original, ahora hay culpa. Culpa por haber comido de más, culpa por haber perdido el tiempo, culpa por no poder controlarte, culpa por ser así, y esa culpa se suma al malestar, y ese malestar te empuja a buscar más placer, y más placer genera más culpa. Es un ciclo que no termina hasta que entiendes algo fundamental. No eres el problema. El placer no es el problema. El problema es que nunca aprendiste otra forma de estar contigo. Entonces, ¿qué haces? Porque puedes entender todo esto intelectualmente y seguir sintiéndote atrapado. Puedes saber que estás evitando tus emociones y aún así no saber cómo enfrentarlas. Puedes reconocer el patrón y sentir que no tienes control sobre él. Y eso es completamente válido, porque entender la adicción al placer no la hace desaparecer, pero sí cambia algo importante. Cambia cómo te ves a ti mismo, porque ahora sabes que no eres débil, que no eres exagerado, que no estás roto. Eres alguien que aprendió a sobrevivir de la única forma que pudo. Y tal vez ahora puedas empezar a aprender algo diferente. No de golpe, no perfectamente, pero poco a poco. Aprender que puedes sentir incomodidad sin tener que aliviarla de inmediato. Aprender que el aburrimiento no es una emergencia. Aprender que estar solo contigo mismo no es un castigo. Aprender que el verdadero alivio no viene de la estimulación constante, sino de la capacidad de estar en calma. Y eso no es fácil, porque requiere desaprender años de condicionamiento. Requiere tolerar el malestar que has estado evitando. Requiere quedarte cuando todo en ti quiere huir. Pero es posible,
porque aquí está la verdad final. El placer no es tu enemigo. El placer es hermoso cuando es elección, cuando es experiencia consciente, cuando viene del deseo genuino y no de la desesperación. El problema nunca fue disfrutar. El problema fue que disfrutar se convirtió en la única forma de no sentir. Y tal vez ahora puedas empezar a preguntarte, ¿qué estoy evitando sentir? No para juzgarte, no para culparte, sino para escucharte. Porque debajo de toda esa búsqueda compulsiva de placer, hay una parte de ti que está pidiendo algo, que está pidiendo ser vista, que está pidiendo ser sostenida, que está pidiendo que alguien, aunque sea tú mismo, le diga, está bien, puedes sentir esto, no tienes que huir. No eres adicto al placer porque ames demasiado. Lo eres porque durante mucho tiempo no hubo un lugar seguro para sentir, porque aprendiste que el dolor debe evitarse, que el vacío debe llenarse, que estar en calma es aburrido. Pero tal vez el verdadero alivio no sea huir, tal vez sea quedarte contigo, con lo que sientes, con lo que eres, sin distracciones, sin escapes, sin necesidad de sentir más o sentir menos, solo sentir y respirar y confiar en que puedes sostener lo que sea que haya ahí, porque lo que más necesitas no es otro momento de placer, es un momento de paz. Y esa paz no viene de afuera, nunca lo hizo.